Entonces, a ver, vamos a desarrollar aquí la primera pregunta. Eh, no, muy bien, vamos por el enunciado primero, ¿no? Entonces dice, ¿no? Respecto al fragmento citado perteneciente al libro Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, complete correctamente el siguiente enunciado en torno al Renacimiento, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros debemos identificar, repito, es el sentido de la pregunta, es decir, qué es lo que se nos está planteando, ¿no? Entonces aquí, al parecer, estamos abordando una característica del Renacimiento, ¿no? Que es lo que lo va a distinguir. Y para ello hay que completar, ¿no? El enunciado. Entonces, el enunciado nos presenta aquí un sustantivo, dice denota una preocupación por cómo se articula la sociedad, lo que está en concordancia con una visión. Entonces, lo que nos está planteando es de una suerte de actitud, ¿ya? Una suerte de actitud que es un ejemplo de una visión renacentista, es decir, de una característica del Renacimiento. Eso es lo que nos pide. Entonces, la relación que tiene que haber acá entre las alternativas, entre los elementos de la alternativa, porque cada alternativa tiene dos elementos, es de precisamente eh, el ejemplo y el concepto, ¿no? El ejemplo y el concepto, ¿no? Esa es la relación que se está planteando acá. Entonces, a ver, podemos ver aquí, dice, ¿no? Referencia a uno de los padres de la iglesia, ¿sí? Para esto, obviamente, hay que primero ir a leer el segmento, ¿ya? Que se ha presentado. Entonces, lo leemos. Dice, San Jerónimo escribió en este género con más libertad y mordacidad, en varias ocasiones hasta sin perdonar los nombres propios. En cuanto a nosotros, aparte de que nos hemos abstenido completamente de nombrar a nadie, hemos guardado tal moderación en el estilo que el lector avisado comprenderá desde luego que nuestro ánimo ha sido más bien agradar que morder, ¿no? Aquí parece que estamos yendo en el sentido de el término mordacidad, ¿no? Mordacidad, ¿no? Acá también, ¿no? Porque lo que está señalando el autor, ¿no? Erasmo de Rotterdam, en este fragmento, es que él escribe siguiendo un estilo anterior, el estilo que él identifica con San Jerónimo. ¿Sí? Y dice que este tal San Jerónimo escribió este género en el que él escribe, ¿no? Erasmo de Rotterdam, dice con más libertad y mordacidad, ¿no? Con más libertad y mordacidad. Y más abajo dice, ¿no? Hemos guardado tal moderación en el estilo, ¿ya? De acá atrás, ¿no? Dice, aparte de que nos hemos abstenido completamente de nombrar a nadie, ¿ya? Va marcando una diferencia, ¿no? Porque ¿cómo define el estilo de San Jerónimo? Lo define como mordaz y dice en ocasiones sin perdonar los nombres propios, es decir, acusa o critica, ¿no? San Jerónimo directamente, ¿no? Es decir, como decimos coloquialmente, ¿no? Sin pelos en la lengua, ¿no? Confrontacional, ¿no? Eso podría ser así la idea, ¿no? Ese es el estilo de San Jerónimo. Entonces, Erasmo dice, ¿no? Que ese estilo, dice, en cuanto a nosotros, ¿no? Aparte de que nos hemos abstenido completamente de nombrar a nadie, es decir, ellos o Rotterdam, ¿no? Erasmo dice, no menciona a nadie, ¿ya? No menciona a nadie, esto lo vamos a resaltar, ¿no? Así, ¿sí? Claro, y que va en contra de lo que acá se señalaba, ¿no? O sea, el estilo de San Jerónimo es frontal, ¿no? Es decir, lo dice directamente y con el nombre y apellido. En cambio, dice Erasmo que él no lo hace, no toma, dice completamente el nombre de nadie. Ahí hay una diferencia, ¿no? Se está ubicando en un punto, eh, digamos, diferente, ¿no? Luego dice, hemos guardado tal moderación en el estilo,
¿ya? Es decir, él ha empleado un estilo más moderado, ¿no? No tanto como San Jerónimo, ¿no? Mordaz, confrontacional, sino más moderado, dice, ¿sí? Que el lector avisado comprenderá desde luego que nuestro ánimo ha sido más bien agradar que morder, ¿no? Ha sido más bien, dice, agradar que morder. Esa idea de morder tiene que ver con la palabra mordacidad, ¿no? Claro, hay ahí también un pequeño juego de palabras, ¿no? Si nosotros nos vamos, ¿no? Al diccionario, ¿no? Buscamos la palabra mordacidad, encontramos aquí, ¿no? Que mordacidad es, ¿no? Digamos, aquella cualidad que corroe o tiene actividad corrosiva, dice, ¿no? Áspero, picante, acro, ¿no? Es decir, tiene una actitud crítica muy inquisidora, ¿no? Dice con actitud maligna, ¿no? Es decir, hay cierto grado de maldad en la crítica, ¿no? Eso es lo que más o menos se está definiendo ahí, ¿no? Como mordaz. Entonces, por eso él habla, ¿no? De que es contrario a morder. Muy bien, a ver. Entonces, a ver, leamos, ¿no? Dice la referencia a uno de los padres de la iglesia. Bueno, bueno, ya, a uno de los padres de la iglesia, ya. Bueno, sí, menciona a San Jerónimo. No sabemos si es exactamente padre de la iglesia, el contexto no nos lo da, pero podríamos ya decir que sí, pero lo que no encajaría sería esta de acá, ¿no? Porque dice, denota una preocupación por cómo se articula la sociedad, lo que esto concorda con una visión fatalista. Bueno, no hay visión fatalista definitivamente acá, ¿no? Podríamos decir que sí está nombrando a un personaje de la iglesia, pero no hay una visión fatalista, ¿no? Y eso es lo que invalida esta alternativa. Muy bien, vamos con la B. Dice, reflexión sobre la insurgencia. Bueno, insurgencia quiere decir levantamiento, protesta, ¿no? Ir en contra de. Entonces, no podría decir quizá, ¿no? En el sentido, ¿no? Pero que eso exprese, por ejemplo, una actitud racionalista. Mm, Además, aquí no hay insurgencia, ¿no? Porque la insurgencia específicamente, ya, vamos a buscar, ¿sí? La insurgencia es un levantamiento contra la autoridad, dice, ¿no? Sí, es un levantamiento. Aquí, en tal caso, estamos hablando de una crítica, ¿no? Pero de ahí a que se marque, ¿no? Este tono de insurgencia, tampoco, ¿no? Así que tampoco es la B, y esto sobre todo por el tono de insurgencia que dice, ¿no? Luego la C dice exhortación hacia una severa crítica. Exhortación hacia una severa crítica, ¿no? Esto es exhortar. Exhortar tiene el sentido, ¿no? De incitar a alguien, dice con palabras a que haga algo o deje de hacer, ¿no? Exhortar es mover a alguien, ¿no? Para que realice una acción, ¿no? Eh, y él aquí nos articula la sociedad. Ujú, ujú. Claro, acá tendría que ser la C definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque viendo las demás alternativas, por ejemplo, no sería teocentristas, o olvidemos, porque no olvidemos que estamos hablando del Renacimiento. Tampoco podemos concebir la idea del idealismo, ¿no? Eso también lo invalida. Así que por ahí y ya solamente nos quedaría la C, nada más, ¿no? La C con esta actitud exhortativa, dice hacia una severa crítica que expresa, ¿no? Una visión antropocentrista, ¿no? Ujú, correcto, que el antropocentrismo, recuerden, es una característica fundamental, ¿no? Del Renacimiento. Ujú, muy bien, muy bien.
Ujú. Mm, ya, vamos con la C. Vamos con la 2. ¿Sí? Muy bien, la 2 vamos a ponerlo así, por acaso. Ujú. Bueno, dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Debido a los grandes descubrimientos científicos y de la época, el hombre del barroco concibe el mundo como una y, es decir, dos características, ¿no? Aquí recordamos nosotros, ¿no? El periodo de la modernidad, ubicamos por un lado el Renacimiento, luego el Barroco y luego el siglo de las luces, ¿no? O la Ilustración. El Barroco se va a ubicar ahí en medio y va a distinguirse por un estilo, ¿no? Un estilo que se contrasta con la armonía, con el equilibrio renacentista y se contrasta también con el racionalismo, ¿no? Del neoclásico, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces, sobre la base de esas características, a ver, am, dice, ¿no? Debido a los grandes descubrimientos, los científicos de la época, ¿no? El hombre del barroco concibe el mundo como una entidad fatal, ¿no? Acá el término en la A lo que elimina definitivamente esa alternativa es el carácter didáctico, ¿no? Porque el barroco no es didáctico, ¿no? Su propio hermetismo, su propia artificiosidad, digamos, lo invalida, ¿no? Como un discurso que contribuya, ¿no? Con el sentido didáctico. Así que no va. La B, eh, religiosa y sencilla, ¿no? Bueno, acá el término religioso en el barroco, bueno, es un poco, en realidad es bastante lejano, ¿no? Porque el barroco es más de tono profano, podríamos decir. Y lo que sí definitivamente invalida la C es el término sencilla, ¿no? Porque el barroco no es, en cuanto al lenguaje, sobre todo, nada sencillo, ¿no? Es por el contrario, muestra un lenguaje muy complejo, recargado. Muy bien. La C dice trascendente y estética. Concibe el mundo como una entidad trascendente, ¿no? Aquí el término que invalida es trascendente. Estética también, ¿no? Porque esa no es la concepción que el barroco tiene del mundo, ¿no? Pero acá sobre todo el término trascendente, ¿no? Porque en realidad para el hombre del barroco el mundo, ¿no? Esa realidad que lo rodea, ¿no? Se ha, digamos, se ha desvanecido, ¿no? Se ha desvanecido y entonces no hay la posibilidad de esa trascendencia, ¿no? En el hombre del barroco prima la idea, por ejemplo, de la mortalidad, ¿no? Del fin, ¿no? De la decadencia, ¿no? De las cosas. Entonces ahí la C no puede ser parte del discurso del barroco, ¿no? Trascendente. La D, fugaz, es un término que está bastante cerca del rasgo barroco, ¿no? Pero lo que lo aleja es el término antropocentrista. ¿No? Em, la mirada del ser humano en el barroco no es antropocentrista, ¿sí? Claro, el antropocentrismo, ¿no? Es una concepción de la naturaleza humana, ¿no? Una concepción que concibe, ¿no? Em, digamos, al ser humano, ¿no? Como centro del universo, ¿no? Y que, digamos, califica al ser humano como una suerte de esencia, ¿no? De todas las demás especies, ¿no? Entonces el ser humano se ubica de esa manera en el centro, ¿no? De todo ese sistema, de todo ese universo, ¿no? Y en ese sentido todo ese universo se replica, ¿no? En el ser humano. Esa es la concepción del antropocentrismo. Y eso no es lo que
muestra el barroco, ¿no? El barroco es una época de crisis, ¿no? Es una época de vacío, una época en la que el ser humano precisamente está descentrado, ¿ya? Está descentrado, ¿no? Porque toda esa incertidumbre y todo ese escepticismo, ¿no? Ha terminado derruyendo y destruyendo ese mundo que lo rodeaba, ¿no? Ese mundo, ¿no? que lo rodeaba, ¿no? Por el cual el ser humano era centro, ¿no? Ahora no hay ese entorno, ¿no? El hombre, por lo tanto, no es centro, ¿no? Entonces, la visión antropocentrista no se constituye, ¿no? en el mundo del barroco, ¿no? Entonces, ahí ponemos no. Entonces, nos quedamos con la E, pero hay que analizarlo, ¿no? Dice, en el caso del hombre del barroco, dice, el mundo concibe el mundo como una entidad inestable y compleja, ¿sí? Correcto, precisamente, ¿no? Ese es el rasgo que va a marcar al hombre del barroco, ¿no? Porque esos grandes descubrimientos científicos de la época, ¿qué consecuencias trae? Trae precisamente la, el cuestionamiento y el desplazamiento de las grandes creencias, ¿no? De las grandes certezas, ¿no? Todo empieza a ser evaluado y cuestionado. Entonces el ser humano de pronto se encuentra en una incertidumbre, ¿no? Una realidad que para el ser humano era incuestionable, ¿no? Hace unos siglos atrás, ¿no? Del Renacimiento. En el Renacimiento todo ha sido puesto en duda, ¿no? Y la naturaleza misma, ¿no? Se muestra, ¿no? como inestable, ¿no? Cambiante, ¿no? Y es en esa inestabilidad cambiante donde se percibe la complejidad de la naturaleza del barroco, ¿no? De su lenguaje también, ¿no? De la visión que tiene, ¿no? Para el barroco, el estilo del barroco es la expresión de esa visión que tiene el barroco sobre la realidad. Y en ese sentido, por eso su estilo recargado, retorcido, no es más que la representación de esa visión del hombre del barroco, ¿no? Entonces, correcto, ¿no? Aquí la clave es la I, ¿no? La clave es la I. Ujú. Muy bien. A ver, vamos a ver por acá. Ujú. Muy bien. Seguimos entonces. Ya vamos con la pregunta 3. Vamos con la pregunta 3. Bueno, aquí ya nos centramos, ¿no? en eh, la obra Romeo y Julieta, ¿no? De Shakespeare, que es una de las primeras que se toca en esta semana. La pregunta, como podemos observar, es una pregunta que gira en torno al argumento, ¿no? Ahí dicen, ¿no? Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la obra Romeo y Julieta, ¿no? Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta, es decir, se nos está preguntando por la veracidad de los enunciados, pero en relación al argumento, ¿ah? Muy bien, entonces analizamos. Ujú. A ver, dice uno, los protagonistas son las familias rivales de Capuleto y Montesa. Acá podría engañarnos la idea de las rivalidades de las dos familias, ¿no? Que sí, ¿no? Es un tema que se desarrolla en la obra, ¿no? Pero aquí la oración está expresando una idea errónea, ¿no? Porque dice, los protagonistas son las familias, ¿no? ¿Qué es un protagonista? ¿Mm? Un protagonista es un personaje
que, digamos, desarrolla la acción principal de la historia, ¿no? Que es un personaje que representa, ¿no? El desarrollo del tema, ¿no? De una obra. Entonces, en el caso de Romeo y Julieta, ¿no? Los protagonistas en ese sentido no son las familias rivales, sino son dos personajes que, claro, pertenecen a las familias reales, ¿no? A las familias, perdón, rivales, eh, pero se individualizan porque el tema precisamente que aborda es la pasión amorosa, ¿no? Entre Romeo y Julieta. Entonces, esos son los protagonistas, ¿no? Porque ellos son los que desarrollan la historia, la trama. En cambio, las rivalidades de las familias Capuleto y Montesco están, ¿no? Como en segundo plano, ¿no? Son el contexto, podríamos decir en tal caso. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí la primera es falsa, la vamos a poner como falsa, ¿no? Ponerle ahí, ya. Dos, dice, luego de la muerte de Teobaldo, Fray Lorenzo casa a Romeo y Julieta. Bueno, hay una secuencia de hechos, ¿no? Que se desarrollan, ¿no? En un orden determinado, ¿no? Romeo conoce a Julieta, Romeo se encuentra con Julieta en el balcón, ¿eh? Romeo se casa con Julieta, Romeo mata a Tebaldo, Romeo es desterrado a Mantua, Julieta finge su muerte, Romeo regresa de Mantua y se suicida frente al, entre comillas, cadáver de Julieta. Y Julieta al despertar se suicida también con la daga de Romeo, ¿no? Esa es la secuencia, digamos, con algunas ideas centrales. Entonces, aquí el problema de la 2, ¿ya? El problema de la 2 es que los dos eventos que se mencionan acá son verdaderos, ¿no? Es decir, Teobaldo muere, ¿no? Muere a manos de Romeo. Y Fray Lorenzo, es cierto, casa a Romeo y a Julieta. Entonces, hasta ahí todo parece bien, pero la diferencia estriba en que eh, lo primero que ocurre en relación a estas dos anécdotas es que Fray Lorenzo casa primero a Romeo y Julieta y luego, al día siguiente, Romeo termina matando a Teobaldo, ¿no? Entonces, esa es la secuencia, ¿no? Aquí lo están planteando a la inversa, ¿no? Entonces, por ese motivo, no es la clave, ¿no? Ujú. Muy bien, vamos con el tercero. Ujú. Ya, a ver un segundito. Ahora se va a apagar un segundo. Ya, ya. Entonces el tercero. El tercero dice Julieta, ¿no? Toma la decisión de apuñalarse al creer muerto a Romeo. Y eso es cierto, ¿no? Romeo muere, toma un veneno y muere delante de Julieta, ¿no? Porque la ve muerta. Para él está muerta. Al tiempo, Julieta despierta y ve a Romeo muerto, ¿no? Comprende que se ha envenenado, se ha suicidado delante de ella. Y entonces Julieta toma la daga de Romeo y la clava en su pecho, ¿no? Se suicida también, ¿no? Entonces, esa escena es la que se está refiriendo acá, ¿no? Donde Julieta toma la decisión de apuñalarse al creer muerto a Romeo, ¿no? Correcto. Y cuatro, ¿no? Cuatro, aunque aquí ya con dos falsos ya tenemos, ¿no? La clave. No hay otro que se repita con dos falsos. Pero vamos, con la cuatro. Dice, esta famosa novela cuenta la historia de dos jóvenes enamorados, ¿no? En parte es cierta esta alternativa porque sí, pues, ¿no? Es la historia de dos jóvenes enamorados. Ujú, correcto. Sin embargo, Romeo y Julieta no es una novela.
sino se trata de una obra teatral, una tragedia, no al estilo barroco. Entonces, ahí el enunciado 4 es equivocado, ¿no? No es una novela. Ujú. Entonces tenemos nosotros falso, falso, verdadero, falso, ¿no? Y eso nos da como clave la A. ¿Ok? Muy bien. Ujú. Ujú. Vamos con la cuarta pregunta. Tenemos acá un fragmento de Romeo y Julieta, ¿no? Y la pregunta nos pide, dice, ¿cuál es el tema aludido en el fragmento? ¿No? ¿Cuál es el tema?
Entonces, para ello, necesariamente, ¿no? Tenemos que ir a leer este, el fragmento, ¿no? Ujú. A ver, vamos a ver un segundo. Mm, ya, muy bien, leemos el fragmento. Dice, aquí en el fragmento han puesto una traducción, ¿no? Montague. Bueno, se refiere al Montesco, es decir, al jefe de los Montesco, ¿no? Al padre de Romeo. Entonces, el jefe de los Montesco dice, ¿no? ¿Quién ha vuelto a despertar esta antigua querella? Habla, sobrino, ¿estabas presente cuando comenzó? ¿No? Parece que la escena nos ubica en al momento de iniciarse la obra, ¿no? La obra inicia con una pelea precisamente entre los dos bandos, ¿no? Inclusive ahí se involucran, ¿no? Los jefes de las familias. Ya aparece el príncipe de Verona, ¿no? Entonces parece que ahí es, ¿no? Esta escena es en ese momento, ¿no? Benvolio le responde, ¿no? Dice, los satélites de Capuleto y los vuestros estaban aquí batiéndose encarnizadamente antes de mi llegada. Yo desenvainé para apartarlos. En tal momento se presentó el violento Tibal, espada en mano, lanzando a mi oído provocaciones al propio tiempo que blandía sobre su cabeza la espada, hendiendo el aire, que sin recibir el menor daño lo befaba silbando. Mientras nos devolvíamos golpes y estocadas, iban llegando y entraban en contienda partidarios de uno y otro bando, hasta que vino el príncipe y los separó. Lady Montesco, ¿no? Que es la madre de Romeo. Oh, ¿dónde está Romeo? ¿Le habéis visto hoy? Muy satisfecha estoy de que no se haya encontrado en esta refriega. Muy bien, entonces a partir de este fragmento, de este diálogo, en realidad, debemos de determinar el tema, ¿no? Para eso hay que contrastarlo con las alternativas. Entonces vamos a revisar rápidamente. Ujú. Dice, ¿no? La disputa encarnizada de dos jóvenes por ansias de poder. Bueno, aquí hay dos cuestiones que invalida el enunciado, ¿no? Uno, que si bien hay una disputa, que se alude al menos, no es entre dos jóvenes, ¿no? Sino que se está eh, describiendo ahí la pelea de los bandos. Dice, por eso dice, en un momento dicen que se empezaron a unir todos los partidarios, ¿no? De ambos bandos. Entonces, fue
fue una gresca, ¿no? Hubo un tumulto ahí. Entonces, no va, ¿no? Y también el otro hecho de que, bueno, sí, la idea de los dos jóvenes, ¿no? Muy bien. B. El rencor que protagonizan caballeros de clases sociales opuestas. Bueno, se alude al rencor, sí. Que protagonizan caballeros, sí. Pero aquí lo que invalida esa alternativa es el factor social. El conflicto que se produce entre los Montesco y los Capuleto no es una cuestión de diferencias sociales, ¿no? Sino tiene que ver con, eh, digamos, la búsqueda, ¿no? Del poder económico, del poder político dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, de eso nace, ¿no? El conflicto. Entonces, no va. Em, Luego, la rivalidad entre los dos bandos más importantes de Verona, ¿no? Ahí nosotros podemos encontrar, ¿no? eh, presente, ¿no? Uno de los temas o el tema central, ¿no? Porque precisamente, ¿no? El desarrollo o el telón de fondo del enamoramiento de Romeo y Julieta es el conflicto de las dos familias, ¿no? Entonces acá se habla de rivalidad entre dos bandos, y eso es cierto, ¿no? Eh, y encima, ¿no? Encima, acá en el fragmento, dice, ¿no? Iban llegando y entraban en contienda partidarios de uno y otro bando, ¿no? Ahí, por ejemplo, hasta usan la misma palabra, ¿no? Esto va jalando. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Luego dice de importantes familias de Verona. Claro, se refiere a los Montesco y los Capuleto. Que de eso es el conflicto, ¿no? Porque al comienzo empieza a señalar, ¿no? Los satélites de Capuleto y los vuestros, es decir, los Montesco, estaban aquí batiéndose encarnizadamente, ¿no? Entonces, correcto, ¿no? Se ve que la C viene a ser la clave, ¿no? Vamos a destacarlo así, ¿no? Ajá, muy bien. Pero veamos, de todas maneras, las otras alternativas. ¿M? Muy bien, dice, el enfrentamiento religioso, ¿no? El enfrentamiento religioso, eh, a ver, un segundo. Ajá. No, el enfrentamiento religioso de dos destacados grupos antagonistas, ¿ya? Todo el enunciado, casi casi, digamos, es cierto. Lo que lo invalida, digamos, es el factor religioso, ¿no? Porque digamos, el motivo por el cual se producen estas reyertas, estos conflictos, es sobre todo por una cuestión política, ¿no? Por una cuestión económica. No involucra una cuestión religiosa, ¿no? Entonces, no va, ¿no? Esta alternativa, ¿no? No va y lo que entonces invalida, ¿no? Entonces la E dice, la querella entre dos jóvenes motivada por un amor prohibido. Bueno, acá hay dos factores que invalidan inmediatamente la E, ¿no? Uno, nuevamente la alusión de los dos jóvenes que ya vimos en la primera parte, que es precisamente el motivo por el cual no es correcto, ¿ya? Porque claramente se ve en el fragmento que se están enfrentando varias personas, ¿ya? Y se trata del enfrentamiento de las dos familias. Entonces, y luego dice, debido al amor prohibido, ya con eso se remata, ¿no? Este distractor y se invalida rápidamente, ¿no? Muy bien, entonces la clave que nos queda es la C, ¿no? La C, correcto. Ujú, muy bien. Ahora vamos a ir por la 5, un segundo.
ver, vamos a ver. Ya, muy bien, vamos a trabajar las 5. Dice, en relación con el romanticismo, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. Ujú. Sobre el romanticismo, ¿no? La pregunta. Así características. Ujú. Dice, la angustia metafísica fue percibida al desconfiar de la razón. ¿No? La angustia metafísica fue percibida al desconfiar de la razón. Claro, acá hay una idea que es, digamos, muy afín al romanticismo, ¿no? Que es la desconfianza de la razón. En ese sentido, el enunciado está bastante bien. Y esa desconfianza de la razón, dice el enunciado, provoca, ¿no? La angustia metafísica, ¿no? ¿A qué nos referimos con la angustia metafísica? Hablamos de, digamos, la angustia nos habla de un temor, ¿no? De una preocupación. Lo metafísico es lo que está más allá de lo físico, ¿no? De lo inmediato, de lo evidente. Estamos hablando de un mundo trascendental, espiritual, sobrenatural. Entonces hay una suerte de, repito, temor, preocupación por ese mundo trascendental. Eh, sí, ¿no? Y eso es lo que va en gran medida, ¿no? Va a distinguir al romanticismo, ¿no? Porque el romanticismo, al oponerse al espíritu racionalista, va a buscar, ¿no? O se va a inclinar por esos mundos donde la razón, digamos, no se inmiscuye, ¿no? Es decir, no se involucra, ¿no? Entonces, hablamos ahí de una suerte de cercanía, ¿no? Con lo trascendental, lo sobrenatural, la fantasía, etcétera, ¿no? Y es lo que involucra precisamente esta idea de la angustia metafísica, ¿no? Esos mundos tenebrosos, esos mundos desconocidos, ¿no? Fantásticos, son los que atraen, ¿no? En gran medida al romántico como producto de su rechazo, ¿no? De su fuga, digamos, del racionalismo, ¿no? Entonces, correcto, ¿no? El primer enunciado es adecuado.
Dos, dice, surgió a fines del siglo XVIII y se prolongó hasta el siglo XIX, ¿no? Mm, bueno, si nace a fines del siglo XVIII en Alemania, ¿no? Esto es verdadero, ¿no? Y dice, se prolongó hasta el siglo XIX. ¿Ya? Bueno, sí, lo vamos a tomar porque específicamente, ¿no? El romanticismo se, digamos, prolonga hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Sí, inclusive hasta el primer cuarto del siglo XIX, más o menos, porque ya de ahí adelante empieza el romanticismo a ser desplazado por el discurso del realismo, ¿no? Del realismo literario, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y que nace precisamente como oposición al romanticismo, ¿no? O como superación del romanticismo en tal caso. Pero a dónde vamos es que el enunciado es cierto, ¿no? En el fondo, ¿no? Porque dice, claro, se prolongó hasta el siglo XIX, pero sí, pues, ¿no? Porque específicamente abarcó la primera mitad, ¿no? Entonces, el segundo enunciado es verdadero. Hasta acá ya tenemos la clave, ¿no? Porque ninguna alternativa tiene la uno y la 2 excepto la B, ¿no? Pero hay que verificar de todas maneras, ¿no? Entonces vamos a la 3. Dice, estuvo fuertemente influenciado por el cartesianismo del siglo XVII, ¿no? El cartesianismo. Ujú. Muy bien. ¿Qué es el cartesianismo? ¿Mm? Es un sistema filosófico que se sostiene en torno al pensamiento de Descartes, ¿no? Descartes, recuerden ustedes, el curso del método, prima sobre todo el concepto racional, ¿no? El discurso racional, el pensamiento racionalista, ¿no? Que eso es lo que nos va a ligar Descartes, ¿no? Entonces aquí lo que estamos observando es una idea bastante opuesta en realidad al romanticismo, ¿no? Porque el romanticismo no está influenciado por el cartesianismo, ¿no? Porque el romanticismo no es racionalista, sino que el romanticismo, por el contrario, ¿no? Como estábamos comentando hace un momento, rechaza la racionalidad, ¿no? Rechaza lo racional, ¿sí? Entonces, esta alternativa no va, ¿no? Y no va precisamente porque su influencia no es el cartesianismo. Entonces, hasta ahí está encajando la B. La 4 tendría que ser verdadera. Entonces dice, ¿no? Demandó capacidades como la imaginación, el idealismo y la libertad, ¿no? Hablando del romanticismo, ¿no? Demandó capacidades, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que exploró esos ámbitos, ¿no? Y ámbitos, estos conceptos que se constriñen al mundo interior, ¿no? Al mundo subjetivo del ser humano, ¿no? Y eso es a lo que aspira también el romanticismo, ¿no? A liberar ese mundo interior, ¿no? Y cuando hablamos de mundo interior o subjetivismo, no estamos hablando solamente de emociones, sino también del ámbito de la creación, del ámbito de la imaginación, ¿no? Y de los ideales, ¿no? Entonces, es un espacio mucho más abierto, ¿no? Que nos presenta el romanticismo, ¿sí? Muy bien, entonces la clave de las 5 es la B. Muy bien. Ujú.
Muy bien, desarrollamos la pregunta 6. A ver, ¿no? La pregunta 6 nos presenta un fragmento de las cuitas del joven Werther. Y la pregunta es, dice, ¿qué característica del romanticismo se puede encontrar? ¿No? ¿Qué característica del romanticismo? Entonces nos pide, ¿no? Identificar un rasgo, ¿no? Distintivo en el fragmento. Entonces leemos el fragmento. Dice, cuando el valle se vela, perdón, cuando el valle se vela en torno mío como un encaje de vapores, cuando el sol del mediodía centellea sobre la impenetrable sombra de mi bosque, sin conseguir otra cosa que filtrar entre las hojas algunos rayos hasta el fondo del santuario. Cuando tendido sobre la crecida hierba, cerca de la cascada, mi vista más próxima a la tierra, descubre multitud de menudas y diversas plantas, cuando siento más cerca de mi corazón los rumores vivientes de ese pequeño mundo que palpita en los tallos de las hojas. Vemos que en todo el texto está describiendo elementos de la naturaleza, ¿no? ¿No? Las hojas, la hierba, ¿no? El sol, ¿no? El bosque, ¿no? Entonces, hay una clara alusión a la naturaleza, ¿no? Y vemos por el tono que tiene que la naturaleza es descrita aquí como un lugar de paz, como un lugar tranquilo, ¿no? Como un lugar vitalizante, ¿acaso? ¿Sí? Muy bien, entonces a ver, leamos las alternativas. Acá, acá. Muy bien. Dice, reprocha la esencia del estilo de la vida burguesa. Bueno, a lo largo de las 6 líneas aquí, solo se habla del paisaje, ¿no? Es decir, de la naturaleza. Para nada se sitúa ni de manera explícita o implícita el concepto de vida burguesa. No se explicita. ¿Vale? Muy bien, vamos con la B. B dice, manifiesta el amor febril del personaje romántico. ¿Sí? Hay un tono de sentimentalidad o de intimidad aquí, sí, pero hay un detalle, ¿no? Dice amor febril, el amor febril. Em, ya de por sí el tema del amor aquí está, porque él habla de la naturaleza, no porque esté enamorado de la naturaleza, ¿no? Sino porque está encontrando en esa naturaleza una suerte de espejo de sus emociones, ¿no? Eh, Eso por un lado. Entonces, hablar de amor, bueno, ¿no? Bueno, aún así si lo tomásemos, ¿no? Como sinónimo de, digamos, de cercanía, de empatía con la naturaleza, el término febril es lo que acá anula, ¿no? Anula esta alternativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque febril, ¿no? Se refiere obviamente a la fiebre, una fiebre intensa, pero en ese contexto, además de ello, también expresa la idea de, digamos, enorme intensidad, ¿no? Enorme intensidad. Y bueno, eso es lo que describe, ¿no? En gran medida, ¿no? Cuando habla de la naturaleza, pero no hay el factor amor y tampoco está esa intensidad tan alta, ¿no? Que caracteriza, que señala, mejor dicho, esa palabra, ¿no? Ujú. Muy bien. Veámosla así. Dice, objeta el racionalismo de la sociedad moderna. Bueno, en ninguna de las líneas se habla del racionalismo, y mucho menos entonces objeta el racionalismo, ¿no? Lo cual sí, claro, es una característica del romanticismo, ¿no? Pero eh, no está presente en este fragmento, ¿no? Ujú. Vamos con la D. La D dice, enaltece el pasado legendario por su valor histórico. Bueno, ese es un rasgo romántico,
¿no? La exaltación del pasado, sobre todo de esa dimensión legendaria de ese pasado, ¿no? Pero, pero, eso no se aprecia en el fragmento leído, ¿no? El fragmento leído, como lo señalábamos, se centra, ¿no? Específicamente en la naturaleza. No habla en ningún momento del pasado, ni siquiera alude a la idea de lo legendario. Entonces, no va, ¿no? Simplemente. Ujú, ujú. Y nos queda entonces la E, ¿no? Revisamos la E, dice, se describe la naturaleza de manera idealizada, ¿no? De manera idealizada. Se menciona la naturaleza, correcto. Se la idealiza, bueno, cuando por ejemplo acá señala cómo siente esa naturaleza cerca del corazón. Dice los rumores vivientes de ese pequeño mundo que palpitan en los tallos de las hojas, ¿no? Es decir, hay una, precisamente esa idealización de la naturaleza porque el sujeto está proyectando, ¿no? Sus emociones. Ujú. Muy bien, entonces la clave es la I. Mm, correcto. Muy bien, vamos a las 7. Acá hay un enorme fragmento. Hay que leer el enunciado primero. Vamos a ver. Ujú. La pregunta dice, ¿no? Respecto al fragmento anterior de la novela Las cuitas del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe, que reproduce el diálogo entre el protagonista y Alberto, marca el enunciado que contiene la afirmación correcta. Bueno, primero hay que leer el diálogo en tal caso. Dice Alberto, ¿no? Siempre extravagante, ¿no? Se entiende que le está diciendo eso a Werther, ¿no? Todo lo aumentas y esta vez llevas el humor al extremo de comparar con las grandes acciones el suicidio, que es de lo que se trata y que solo debe mirarse como una debilidad humana, porque con toda certeza es más fácil morir que soportar sin descanso una vida llena de amargura. Estuve a punto de cortar la charla, ahí empieza la voz de Werther, ¿no? Porque recuerden que Werther es el que narra la historia, ¿no? A través de las cartas que él escribe para su amigo, nos va contando, ¿no? Esos hechos. Entonces, aquí está hablando Werther. Él es el narrador al final. No obstante, dice, estuve a punto de cortar la charla. No hay nada que me exaspere más que el razonar con quien solo responde cosas sin importancia cuando hablo con todo el corazón. No obstante, me contuve porque no era la primera vez que escuchaba tales vulgaridades que me sacan de quicio. Le respondí con alguna viveza, ¿no? Y ahora entra la voz de Berta, ¿no? Respondiéndole a Alberto. ¿A eso llamas debilidad? Te ruego que no te dejes llevar por las apariencias. ¿Te atreverías a llamar débil a un pueblo que gime bajo el insoportable yugo de un tirano, si al final estalla y rompe sus cadenas? Un hombre que al ver con espanto arder su casa siente que se multiplican sus fuerzas y carga fácilmente con un peso que sin excitación apenas podría levantar del piso. Un hombre que iracundo por sentirse insultado acomete a sus contrarios y los vence. A estos dos hombres. ¿Se les puede llamar débiles? Créeme. Si los esfuerzos son la medida de la fuerza, ¿por qué un esfuerzo magnífico debe ser algo más? Alberto me miró y dijo, no te enojes, pero esos ejemplos no tienen verdadera aplicación. Muy bien, la pregunta dice, ¿no? ¿Cuál es la afirmación correcta? Entonces vemos dice, Werther le confiesa a Alberto del amor que siente hacia Carlota. Esto es falso, ¿no? En ningún momento se habla de Carlota. Además, en la novela, Werther nunca le confiesa que está enamorado de Carlota, ¿no? La B, dice, se engrandece la pasión de Werther por la buena charla y la vida extrema. No hay una buena charla, ¿no? Tanto así que
Werther se exaspera, ¿no? En algún momento, recuerden ustedes, por acá arriba, dice que estaba tan cansado que ya quería irse, ¿no? Pero le respondió. La C dice, Werther reprocha la lógica burguesa a la que representa Alberto. Acá hay gran parte de verdad, ¿no? Alberto representa la lógica burguesa, es verdad, ¿sí? Pero que en el fragmento se reproduzca un reproche, ¿ya? Directo, no. Algunos quizás dirán, pero profesor, acá cuando dice que escuchaba tales vulgaridades, ¿no es una crítica? Podríamos decir que sí, pero ¿a quién se está dirigiendo esa crítica? ¿No? Claro, la obra no está desarrollando, ¿no? Ampliamente, detenidamente, eh, eh, no está analizando el comportamiento de la burguesía, ¿no? En el fragmento me refiero, ¿no? Si no está, digamos, discutiendo, conversando sobre el, el suicidio, ¿no? Y si es un acto valeroso o no. Esa es la discusión. Se produce entre Alberto y Berta, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la lógica burguesa, porque para que sea una crítica de lógica burguesa, pues tendríamos que hablar de los, digamos, de las conductas, del modo de pensar, ¿no? De la sociedad burguesa, lo que fuere, ¿no? Pero acá, a lo sumo, ¿no? Hay un calificativo nada más, ¿no? Que dice vulgaridades, ¿no? Lo que dice Alberto son vulgaridades, pero nada más. Entonces no podemos encontrar ahí un reproche a la lógica burguesa, ¿no? Muy bien. Alternativa D. Dice, el carácter de Alberto, práctico y analítico, difiere con el de Berta. Ujú. Mm, claro, acá está, esta es la clave, ¿no? Porque precisamente se contraponen pues, los dos valores, ¿no? La actitud de Werther, idealista, y la de Alberto, que es más práctico, ¿no? Por eso es que no comprende la lógica de Werther sobre el suicidio, ¿no? Ese es ese es el punto ahí de inflexión, ¿no? Luego, para terminar, dice, Werther es consciente de la prohibida pasión que experimenta, ¿no? Bueno, bueno, hay pasajes en la novela, ¿no? Digamos, donde Werther refiere, digamos, ¿no? Esa sensación, pero no está en el fragmento. Ese es el punto. ¿Ya? No está en el fragmento, no se alude en ningún momento a sus sentimientos por Carlota, ¿no? Muy bien, y vamos con la última pregunta. Dice, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el fragmento de la pregunta anterior de la novela Las cuitas del joven Werther, ¿m? De Goethe, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Entonces, uno, con relación al fragmento anterior, ¿no? Werther confiesa desenfrenadamente su amor por Carlota, esto es falso, ¿no? No habla de su pasión por Carlota, ni siquiera la menciona. Alberto califica de débil a Werther por lo que éste decide suicidarse. Ya, bueno, acá hay dos ideas que son ciertas, ¿no? Eh, Alberto califica de débil a Werther, claro, indirectamente, ¿no? Porque están hablando del suicidio y Werther está, digamos, pensando en eso y él lanza ese calificativo, ¿no? Entonces involucra a Werther, definitivamente. Y el otro hecho es que Werther se suicida, lo que invalida, lo que invalida esta afirmación es la relación lógica, ¿no? En este caso temporal. ¿Qué sucede antes y cuál sucede después? Entonces ahí vemos que es a la inversa, ¿no? Es decir, primero, mejor dicho, la causa, ¿no? El motivo por el cual Werther se va a suicidar no es porque Alberto lo haya calificado de débil, sino lo hace en primer lugar por el rechazo de Carlota y en segundo lugar por la búsqueda de la libertad, ¿no? Porque eso también hay que destacar en la imagen de Werther, ¿no? Su suicidio
no es producto de un despecho, sino es producto del ansia de libertad, que es lo que distingue al romanticismo, ¿no? Ujú. Entonces la 2 no es verdadera, ¿no? Porque, repito, Werther se suicida debido a otro factor. La 3 dice, se expone la oposición entre el pensamiento barroco y el burgués. Bueno, sí, el pensamiento burgués está representado por Alberto, ¿no? Pero lo barroco no está presente aquí, ¿no? Lo barroco, ya lo estuvimos mencionando, pertenece a una época pues, anterior, ¿no? Y cuya influencia no llega a afectar a Goethe, ¿no? Y en este sentido a la novela. Entonces no va, ¿no? Este es el factor por el cual se invalida. Y la 4, ¿no? Y la 4 dice, el argumento de Werther asocia las grandes acciones con el suicidio, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Los ejemplos que exhibe Werther ahí habla pues de grandes sucesos, ¿no? De grandes acciones y lo emplea como una suerte de comparación, ¿no? Para referir que el suicidio no es un acto débil, sino es un acto de gran valentía, digamos, ¿no? Muy bien, entonces la alternativa sería falso, 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 verdadero. Ajá. Entonces ustedes observan y no encontramos esa alternativa, ¿no? Lo que pasa es que acá hay una rata. Aquí la clave es A, pero debió de aparecer falso, 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 verdadero. Ah, hay que corregir ahí, ¿no? Falso, 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 verdadero, ¿no? Esa sería la clave, ¿no? Ujú. Muy bien. Con esto hemos revisado las preguntas de esta semana. Ujú.